Querido John, Nicholas Spark, capítulo 5. Buenos días, papá. Lo saludé cuando entré en la cocina. Parpadeé ante la luminosidad de la luz matutina y vi a mi padre en pie delante del horno. El olor a panceta frita llenaba el aire. Hola, John. Me dejé caer pesadamente en la silla, intentando zafarme del estado de somnolencia que se había apoderado de mí. Sí, lo sé, me he levantado temprano, pero es que quería hablar contigo antes de que te marcharas a trabajar. Oh, muy bien, deja que añada un poco más de panceta. Parecía casi entusiasmado, a pesar de esa interrupción en su rutina. Era en los momentos como ese cuando yo tenía la certeza de que se alegraba de tenerme en casa. ¿Queda café?, pregunté. En la cafetera, respondió. Me serví una taza y avancé con paso torpe hasta la mesa. El periódico reposaba intacto tal y como había llegado. Mi padre siempre lo leía mientras desayunaba y sabía que era mejor no tocarlo. Él siempre se había mostrado muy puntilloso en esa manía de ser el primero en leerlo y siempre lo leía siguiendo el mismo orden. Esperaba que me preguntara cómo me había ido la cita con Sábanas, pero en lugar de eso permaneció callado, concentrada en la preparación del desayuno. Desvié la vista hacia el reloj y pensé que en pocos minutos Sábanas saldría de la casa de la playa para iniciar su jornada laboral y me pregunté si ella pensaba en mí tanto como yo pensaba en ella, en las prisas de lo que probablemente sería una mañana caótica para todo el grupo. Dudaba que ella tuviera tiempo para pensar en mí Tal pensamiento me provocó una desagradable sensación de opresión en el pecho. ¿Qué hiciste anoche?, pregunté al final, intentando apartar mi mente de Sábanas. Mi padre continuó cocinando como si no me hubiera oído. ¿Papá? ¿Sí? ¿Qué tal te fue anoche? ¿A qué te refieres? ¿A tu noche? ¿Pasó algo interesante? No, nada. Me sonrió antes de dar la vuelta a un par de lonchas en la sartén. Podía escuchar cómo se intensificaba el chisporroteo del aceite. Pues yo me la pasé muy bien, me atreví a confesar. Sábanas es realmente especial. De hecho, ayer por la mañana fuimos juntos a misa. Esperaba que el comentario despertara su interés y que me acribillara preguntas, y de admitir que deseaba que lo hiciera. Imaginé que seríamos capaces de mantener una verdadera conversación del mismo modo que otros padres hacían con sus hijos, que él incluso se reiría y que quizás soltaría un par de bromas ocurrentes. En lugar de eso, encendió otro fogón, colocó una pequeña sartén encima, echó un poco de aceite y se puso a batir un huevo. ¿Te importaría poner unas rebanadas de pan en la tostadora?, me pidió. Suspiré. No, respondí, siendo plenamente consciente de que él había dado por concluida la conversación. No me importa. El resto del día lo pasé haciendo surf y más bien intentándolo. El océano se había calmado por la noche y las pequeñas olas no eran para echar cohetes. Para empeorar más las cosas, se rompían antes de alcanzar la orilla. Así que aunque encuentre algunas dignas de ser cabalgadas, la experiencia no duraría lo suficiente como para ofrecerme la satisfacción esperada. En el pasado había ido a Oak Island o incluso habría conducido hasta Atlantic Beach con la esperanza de encontrar una ola que me llevara hasta Shanklet Banks. Ese día, sin embargo, no estaba de humor. En lugar de eso, hice surf en el mismo sitio donde lo había hecho los 2 días previos. La casa en la playa quedaba un poco más abajo y tenía aspecto de estar deshabitada. La puerta trasera estaba cerrada, las toallas habían desaparecido y nadie pasaba por delante de la ventana o deambulaba por el porche. Me pregunté a qué hora regresarían todos, probablemente alrededor de las 4 o de las 5 de la tarde, y ya había tomado la decisión de que por entonces ya me habría ido. No existía ninguna razón para permanecer allí en primer lugar,
y lo último que deseaba era que Sábanas pensara que era el típico pesado de turno. Me marché hacia las 3 y me dejé caer por el bar del Leroy. El local estaba más oscuro y más descuidado de como lo recordaba, y odié ese ambiente tan pronto como atravesé la puerta. Siempre lo había considerado el bar ideal para alcohólicos profesionales, y tenía la prueba ante mis ojos. Unos tipos solitarios se hallaban sentados en la barra, jugando con la copa llena del mejor whisky de Tennessee, con dedos temblorosos, esperando hallar refugio de los problemas de la vida. Leroy estaba allí, y al entrar me reconoció. Cuando tomé asiento en la barra, colocó automáticamente un vaso bajo el dispensador de cerveza y empezó a llenarlo. «¿Cuánto tiempo sin verte?», comentó. «¿Te mantienes alejado de los líos?» «Eso intento», refunfuñé. Eché un vistazo a mi alrededor mientras él colocaba el vaso delante de mí. «Me gustan las reformas que has hecho en el local», apunté, señalando por encima del hombro. «Me alegro. Van por vosotros, los clientes. ¿Quieres comer algo?» «No, con la cerveza me basta, gracias». Leroy se puso a limpiar la barra. Luego se echó el trapo al hombro y se alejó para servir a otro tipo. Un momento más tarde noté una mano sobre el hombro. «Johnny, ¿se puede saber qué haces aquí?» Me di la vuelta y vi a uno de los numerosos amigos que ahora tanto aborrecía. Así eran las cosas. Detestaba todo lo referente a ese bar, incluido mis amigos, y me di cuenta de que siempre había sido así. No tenía ni idea de por qué había decidido dejarme caer por allí, ni tan solo de cómo era posible que hubiera frecuentado tanto ese antro en otra época, a no ser por el hecho de que vivía en esa ciudad y no tenía otro sitio donde ir. Toby», lo saludé, alto y enjuto. Toby tomó asiento a mi lado y cuando se giró para mirarme a la cara, me fijé en su mirada vidriosa. Olía tan mal como si llevara varios días sin asearse, y su camisa estaba llena de lamparones. «Vaya, vaya, ¿sigues jugando a ser Rambo?», me preguntó con voz pastosa. «Tío, tienes buen aspecto». «Sí, señor, muy buen aspecto. Se nota que levantas pesas a menudo, ¿a que sí?» «Sí», respondí con un monosílabo sin ganas de entrar en detalles. «¿Y tú, qué tal te va?» «Oh, matando las horas, como de costumbre, al menos en las 2 últimas semanas. Estaba trabajando en Kickstip hasta hace un par de semanas, pero el dueño era un desgraciado». ¿Sigues viviendo en casa de tus viejos?» «Claro», contestó con un tono tan orgulloso. Agarró la botella y tomó un buen sorbo. Entonces se fijó en mis brazos. «Vaya, vaya, sí que tienes buen aspecto. ¿Verdad que levantas pesas a menudo?», volvió a preguntar. «Cuando puedo», dije sabiendo que él ya no recordaba lo que acababa de preguntarme. «Estás hecho un toro». No se me ocurría qué decir. Toby tomó otro sorbo. «Oye, esta noche hay una fiesta en casa de Mandy. ¿Te acuerdas de Mandy, no?» Sí, me acordaba de ella, una chica con la que había salido. De hecho, nuestra relación no duró ni una semana. Toby seguía dándole al palique. Sus padres están en Nueva York en algún sitio parecido. Seguro que será una juerga inolvidable. Hemos organizado una fiesta previa para ponernos a tono. ¿Te apetece unirte al grupo?». Señaló por encima del hombro hacia 4 tipos que ocupaban la mesa de la esquina, atestada con vasos de cerveza, vacíos. Reconocí a 2 de ellos, pero a los otros 2 no los conocía. «No puedo», me excusé. «He quedado con mi padre para cenar, pero gracias de todos modos». «Pasa de él. Vamos, tío. Será una fiesta inolvidable. Kim también vendrá». Otra mujer de mi pasado, otra evocación que me provocaba arcadas. Además podía soportar a la persona que había sido. «No puedo», rechacé la invitación de nuevo, sacudiendo enérgicamente la cabeza. Me levanté dejando prácticamente el vaso de cerveza lleno. «Se lo he prometido, y me
hospedo en su casa, así que es lo mínimo que puedo hacer. Ya sabes cómo funcionan esas cosas. La explicación pareció convencerlo. Toby asintió. Entonces, ¿qué tal si nos vemos el fin de semana? Seremos una buena pandilla. Hemos pensado en ir a hacer surf a Ocracoke. A lo mejor, propuse sabiendo que ni loco iría con ellos. ¿Tu padre sigue viviendo en la misma casa? Sí. Me marché con la certeza de que Toby jamás pasaría a buscarme por casa de mi padre y de que yo jamás volvería a pisar el bar del héroe. De camino a casa compré 2 bistecs para cenar, una bolsa de ensalada, una salsa para condimentarla y un par de patatas. Sin el coche no resultaba difícil llevar la compra junto con la tabla de surf hasta casa, pero no me importó el paseo. Lo habría hecho durante muchos años y mi calzado era ahora sin lugar a dudas mucho mejor que las botas que solía llevar de niño. Una vez en casa saqué la barbacoa que estaba guardada en el garaje, junto con una bolsa de briquetas de carbón vegetal y un fluido para encender el carbón. La barbacoa estaba llena de polvo como si hiciera años que no se usara. La coloqué en el porche trasero y la vacié de las cenizas del carbón antes de limpiar la parrilla y ponerla a secar al sol. Entré en la cocina y añadí sal, pimienta, ajo en polvo a los bistecs. Envolví las patatas con papel aluminio y las puse en el horno. Luego vertí la ensalada en un cuenco. Cuando la parrilla se hubo secado, encendí las briquetas de carbón vegetal y preparé la mesa para en el porche trasero. Papá entró justo en el momento en el que colocaba los bistecs sobre la parrilla. Papá, lo saludé por encima del hombro. Esta noche me apetecía preparar la cena. Oh, dijo él, por lo visto necesitó unos segundos para asimilar que no iba a cocinar para mí. Muy bien, añadió al final. ¿Cómo te gusta el bistec? Medio hecho, dijo. Continuó de pie cerca de la puerta corredera de vidrio. Parece que no has usado la barbacoa desde que me marché, comenté. Deberías hacerlo. No hay nada mejor que un bistec a la parrilla. La boca se me hacía agua de camino a casa. Subiré a cambiarme de ropa. La carne estará lista dentro de unos 10 minutos. Cuando se marchó, regresé a la cocina. Saqué las patatas y el cuenco de ensalada. Justo con la salsa para la ensalada, la mantequilla y una salsa para la carne, y lo dispuse todo sobre la mesa. Oí que se abría la puerta del patio. Mi padre apareció con 2 vasos de leche, con toda la pinta de un turista de crucero. Se había puesto unos pantalones cortos, calcetines negros, unas deportivas blancas y una camisa floreada hawaiana. Sus piernas estaban escandalosamente blancas, como si no se hubiera puesto pantalones cortos en años, si es que alguna vez se los había puesto. En ese momento pensé que no estaba seguro de haberlo visto nunca con pantalones cortos. Me esforcé por no mostrar mi sorpresa ante su aspecto peculiar. Justo a tiempo, exclamé, colocándome cerca de la parrilla. Llené los 2 platos con los bistecs y deposité uno delante de él. Gracias. No importa. Añadió un poco de ensalada a su plato y vertió la salsa por encima. Después desenvolvió su patata, la untó con mantequilla, luego se echó un poco de la salsa para la carne en el plato hasta formar un pequeño charco. Todo normal, incluso esperado, salvo por el hecho de que había ejecutado todos esos movimientos en silencio. ¿Qué tal el día?, le pregunté como de costumbre. Como siempre, respondió como de costumbre. Sonrió nuevamente, pero no añadió ningún comentario. Mi padre, el inadaptado social. Me pregunté otra vez por qué le costaba tanto entablar una conversación, e intenté imaginármelo de joven. ¿Cómo había podido encontrar a alguien que quisiera casarse con él? Sabía que esa última pregunta era mezquina, pero no me la había planteado con mala intención, sino que sentía una curiosidad genuina. Comimos en silencio durante un rato, con el ruido de los cubiertos al chocar como único sonido de compañía. Sábanas ha dicho que le gustaría conocerte, me atreví a comentar al final,
intentando de nuevo reavivar la conversación. Él cortó un trozo de bistec. ¿Esa señorita que es tu amiga? Solo mi padre era capaz de hablar de ella con esos términos. Sí, creo que te gustará. Sonrió, asintió sin sonreír. Estudia en la Universidad de Carolina del Norte, la expliqué. Mi padre sabía que ahora le tocaba a él intervenir y pude notar su visible alivio cuando consiguió formular otra pregunta. ¿Cómo la conociste? Le conté la historia del bolso, intentando aportar el máximo número de detalles, procurando relatarlo con un tono humorístico, pero él se negaba a reír. Fue una buena actuación por tu parte, comentó. Otro frenazo en la conversación. Corté un trozo de bistec. Papá, ¿te importa si te hago una pregunta? Por supuesto que no. ¿Cómo os conociste? ¿Cómo os conocisteis, mamá y tú? Era la primera vez que le preguntaba acerca de ella en muchos años, porque ella jamás había formado parte de mi vida, porque yo no tenía ningún recuerdo de ella. Prácticamente nunca sentí la necesidad de hacerlo. Incluso ahora, realmente no me importaba. Solo quería que él me hablara. Mi padre se tomó su tiempo, untando su patata con más mantequilla, y supe que no quería contestar. Nos conocimos en una cena, aclaró al final. Ella era camarera. Esperé por lo visto, pero era todo lo que pensaba decir. ¿Era guapa? Sí. ¿Cómo era? Aplastó la patata con el tenedor y añadió un poco de sal con un medido cuidado. Se parecía a ti, concluyó. ¿Qué quieres decir? Dudó unos instantes. Podía ser terca como una mula. No estaba seguro de qué pensar, ni tan solo de qué había querido decir con eso. Antes de que pudieras insistir en la cuestión, él se levantó de la mesa y asió el vaso. ¿Quieres más leche? Preguntó, y supe que la conversación acerca de mi madre había concluido. Querido John, Nicholas Sparr, parte 1, capítulo 6. El tiempo es relativo. Sé que no soy el primero en darse cuenta, ni mucho menos la persona más famosa que realiza tal cosa. Además, mi constatación no tiene nada que ver sino ni con la energía, ni con la masa o la velocidad de la luz, ni nada similar a lo que Einstein pudiera haber postulado. Más bien tenía que ver con el lento transcurso de las horas mientras esperaba ver a Savannah. Después de que mi padre y yo acabáramos de cenar, me puse a pensar en ella, y de nuevo, en cuanto me desperté a la mañana siguiente, me pasé el día haciendo surf. A pesar de que las olas eran mejores que el día anterior, no conseguí concentrarme y decidí tirar la toalla al mediodía. Dudé en comprar una hamburguesa con queso en un chiringuito de la playa, donde por cierto preparaban las mejores hamburguesas en la ciudad, pero aunque me apetecía, al final me decanté por irme a casa, esperando que pudiera llevar a Sábanas a comer una de esas hamburguesas más tarde. Leí varias páginas de la última novela de Stephen King. Me duché y me puse unos pantalones vaqueros y un polo. Luego leí durante otro par de horas antes de alzar la vista hacia el reloj y darme cuenta de que solo habían transcurrido 20 minutos. A eso me refería con la frase de que el tiempo es relativo. Cuando mi padre regresó a casa, vi cómo iba vestido y me ofreció las llaves del coche. ¿Vas a ver a Sábanas? Inquirió. Sí, contesté, levantándome del sofá. Tomé las llaves, es posible que regrese tarde. Él se rascó la nuca. Muy bien, fue lo único que dijo. Desayunaremos juntos mañana, sugerí. Muy bien, tuve la impresión de que me miraba un poco asustado. Entonces, hasta luego. Probablemente estaré durmiendo. No lo decía literalmente. Oh, dijo, muy bien. Me dirigí hacia la puerta. Justo cuando la abría, le oí suspirar. A mí también me gustaría conocer a Sábanas, dijo, con un susurro tan suave como casi imperceptible. El cielo era todavía claro y los rayos del sol se filtraban graciosamente en el agua cuando llegué a la casa de la playa. Cuando salí del coche, me di cuenta de que estaba nervioso. No podía recordar la última vez que una chica me había hecho sentir así,
pero no podía quitarme de encima el pensamiento de que quizás algo había cambiado entre nosotros. No sabía por qué me sentía así. Lo único que sabía era que no estaba seguro de cómo reaccionaría si mis temores no eran infundados. No me molesté en no me molesté en llamar a la puerta, sino que entré decididamente. El comedor estaba vacío, pero podía oír voces provenientes de la sala, y como de costumbre había un grupito de gente congregados en el porche de la parte trasera. Salí al porche. Pregunté por Sábanas y me dijeron que estaba en la playa. Bajé trotando hasta la arena y me quedé paralizado cuando la vi sentada cerca de la duna, con Randy, Brad y Susan. Ella no me había visto y la oí reír a causa de un comentario que acababan de hacer de Randy. Ella y Randy parecían una pareja muy compenetrada, igual que Susan y Brad. Sabía que no era cierto, que probablemente solo estaban hablando de la casa que estaban erigiendo o comentando las experiencias vividas en los 2 últimos días, pero no me gustó. Tampoco me gustó el hecho de que Sábanas estuviera sentada tan cerca de Randy como lo había estado de mí. Allí de pie, observándola, me pregunté si se acordaba de que tenía una cita conmigo, pero ella sonrió cuando me vio, como si no pasara nada. «Aquí estás», exclamó ella. «Me preguntaba si vendrías». Randy sonrió. A pesar del comentario de Sábana, él lucía una expresión casi victoriosa. «Quien va a Sevilla pierde su silla», parecía estar diciendo. Sábana se puso de pie y avanzó hacia mí. Llevaba una blusita blanca sin mangas y una falda vaporosa que se agitaba cuando caminaba. Podía ver el color tostado de sus hombros que denotaba la exposición al sol durante muchas horas. Cuando estuvo delante de mí, se puso de puntillas y me dio un beso en la mejilla. «Hola», me saludó, rodeándome la cintura con un brazo. «Hola». Ella se retiró un poco hacia atrás, como si estuviera evaluando mi expresión. «Tienes aspecto de haberme echado de menos», declaró con un tono burlón. Para no perder la costumbre, no se me ocurrió ninguna respuesta, y ella me hizo un guiño ante mi inhabilidad de admitir que era cierto. «Quizá yo también te haya echado de menos», añadió Sábanas. Le acaricié levemente el hombro desnudo. «¿Estás lista?» «Tan lista como una puede estarlo». Emprendimos la marcha hacia el coche y me decidí a estrecharle la mano. Su tacto me hizo sentir que todo iba bien en el mundo. Bueno, casi todo. Ergí la espalda. «Te he visto hablando con Randy», dije intentando mantener un tono neutro. Ella me apretó la mano. «¿Ah, sí?» Lo intenté de nuevo. «Supongo que habéis tenido la oportunidad de conoceros mejor mientras trabajabas». «Así es, y estaba en lo cierto. Es un chico muy agradable. Cuando, cuando acabe aquí, se irá a Nueva York con un contrato de prácticas de 6 semanas en la compañía Morgan Stanley». «Qué bien», refunfuñé. Sábana se rió con coquetería. «No me digas que estás celoso». «No». «Bien», concluyó ella apretándome de nuevo la mano, «porque no hay motivos». Me quedé pensando en esas últimas palabras. Ella no tenía la obligación de decirlas, pero la verdad es que hicieron que me sintiera eufórico. Cuando llegamos al coche, abrí la puerta. «Estaba pensando en llevarte al Oyster, un local con música que queda un poco más abajo de la playa. Más tarde actuará una banda y podríamos ir a bailar». «¿Y qué haremos mientras tanto?» «¿Tienes hambre?», pregunté, pensando en el chiringuito de hamburguesas que había visto antes. «Todavía no. Cuando he vuelto de trabajar me he tomado un tentepié, así que de momento puedo aguantar un rato. ¿Qué te parece si damos un paseo por la playa?» Quizá más tarde». Era obvio que Sábanas tenía alguna idea. «¿Por qué no me dices lo que quieres hacer?» Ante mi pregunta se le iluminó la cara. «¿Qué tal si pasamos a saludar a tu padre?» No estaba seguro de si lo había oído bien. «¿Hablas en serio?» «Sí, solo un ratito. Entonces podemos salir a comer algo y luego bailar». Cuando vacilé, puso la mano sobre mi hombro.
por favor. No estaba completamente convencido del plan, pero el modo en que me lo había pedido no me dejaba más alternativa que aceptar. Empezaba a acostumbrarme a su forma de ser. Supongo, pero había preferido estar a solas con ella el resto de la noche. Tampoco comprendía por qué quería ver a mi padre esa noche, a menos que no tuviera demasiadas ganas de quedarse a solas conmigo. Tal idea me deprimió un poco. Sin embargo, Sábanas estaba a un óptimo humor mientras hablábamos del trabajo que habían realizado durante ese par de días. Al día siguiente planeaban empezar a montar las ventanas. Por lo visto, Randy no se había separado de su lado durante el trabajo en esos 2 días, lo cual explicaba su amistad renovada. Así es como ella lo describió. Yo dudaba de que Randy hubiera descrito su interés del mismo modo. Unos minutos más tarde aparcamos delante de la casa de mi padre y me fijé en que la luz de su estudio estaba encendida. Cuando apagué el motor, jugueteé nervioso con las llaves antes de apearme del auto. Ya te dije que mi padre es una persona muy reservada, ¿verdad? Sí, pero no importa, solo quiero conocerlo. ¿Por qué? Sé que mi pregunta sonaba rara, pero no pude evitarlo. Porque él es la única familia que tienes y fue él quien te crió. Cuando mi padre se hubo recuperado del susto de verme entrar con Sábanas después de las presentaciones debidas, se pasó una mano temblorosa por el pelo y fijó la vista en el suelo. Siento no haberlo avisado antes de nuestra visita, pero no le eché la culpa a John. Ha sido idea mía. Oh, dijo, no pasa nada. ¿Hemos venido en un mal momento? No, alzó la vista y volvió a clavar en el suelo. Es un placer conocerte. Por un momento los tres nos quedamos de pie en el comedor sin decir nada. Sábanas recibía una sonrisa afable, pero me pregunté si mi padre se había dado cuenta. ¿Os apetece tomar algo?, le ofreció él como si de pronto hubiera recordado que tenía que jugar el papel de anfitrión. No, gracias. John me ha contado de lo de su colección de monedas. Él se giró hacia mí, como preguntándose si debía contestar. Ah, dijo finalmente. ¿Era eso lo que hemos interrumpido de un modo tan brusco?, le preguntó ella, usando el mismo tono burlón que usaba conmigo. Me quedé desconcertado al escuchar a mi padre reír con nerviosismo. No rompió a reír a carcajadas, pero al menos se rió sorprendente. No me habéis interrumpido, solo estaba examinando una moneda que he adquirido hoy. Mientras él hablaba, podía notar cómo se mantenía expectante ante mi reacción. Sábana no se dio cuenta o fingió no darse cuenta. ¿De veras?, exclamó ella. ¿Qué tipo de moneda? Mi padre alternó el peso de su cuerpo de una pierna a la otra, y entonces, y para mi sorpresa, alzó los ojos y le preguntó, ¿te gustaría verla? Pasamos 40 minutos en su estudio. Durante casi todo el rato permanecí sentado, escuchando a mi padre relatar la historia que me sabía de memoria. Como la mayoría de las coleccionistas profesionales, solo guardaba unas pocas monedas en casa, y yo no tenía ni idea de dónde estaba el resto. Cada 2 semanas nuevas monedas aparecían como por arte de magia y otras tantas desaparecían. Normalmente nunca tenía más de una docena en su despacho y ninguna de gran valor, pero tuve la impresión de que le podría haber enseñado a Sábanas un penique Lincoln de la más vulgar, y ella se habría mostrado entusiasmada. Le hizo innumerables preguntas, cuestiones que yo a cualquier libro especializado en monedas podría haber resuelto, pero a medida que pasaban los minutos, sus preguntas se volvieron más sutiles. En lugar de inquirir por qué una moneda era prácticamente valiosa, preguntaba cuándo y dónde la encontró, y mi padre le contestaba con historias sobre fines de semana aburridos de mi juventud pasados en lugares como Atlanta, Charleston, Raleigh y Charlotte. Mi padre se entusiasmó hablando de esos viajes. Bueno, al menos a su manera. Todavía mostraba esa tendencia a quedarse súbitamente callado
durante bastante rato, pero probablemente habló más con Sábanas en esos 40 minutos de lo que había hecho conmigo desde que había llegado de permiso. Desde mi punto de vista aventajado, constaté la pasión a la que ella se había referido, pero era una pasión que había visto cientos de veces antes y no alteraba mi opinión de que él usaba las monedas como su forma de evitar la vida en lugar de abrazarla. Había decidido dejar de hablar de monedas con él porque quería conversar de otros temas. Mi padre dejó de hablarme porque sabía lo que yo tenía, lo que yo sentía, y no era capaz de repartir sobre nada más. Sin embargo, mi padre era feliz, no me quedaba ninguna duda. Lo podía ver en el brillo de sus ojos mientras señalaba una moneda, indicando la marca de la casa de la moneda donde fue acuñada, el diseño y grabado de los troqueles, y cómo podía diferir el valor de una moneda por el simple hecho de tener flechas o guirnaldas. Le enseñó sábanas, monedas en acabados de máxima calidad, monedas acuñadas en West Point, una de su tipo favorito para coleccionar. Sacó una lupa para mostrarle los defectos, y cuando Sábanas sostuvo la lupa, pude ver el entusiasmo en la cara de mi padre. A pesar de mis sentimientos adversos hacia la colección de monedas, no pude evitar sonreír, simplemente por el hecho de verlo tan feliz. Pero seguía siendo mi padre, y no había milagro alguno que pudiera cambiar ese hecho. Después de enseñarle las monedas y contarle todo acerca de cómo las había reunido, sus comentarios empezaron a ser cada vez más tediosos. Empezó a repartir información y comenzó a perder las fuerzas para continuar charlando. Al cabo de un rato, Sábana se dio cuenta de su indiscutible incomodidad y señaló hacia las monedas que tenía sobre el escritorio. Gracias, señor Tire. Hemos aprendido mucho con sus explicaciones. Mi padre sonrió sin poder ocultar su cansancio y consideré que había llegado el momento de marcharnos. En el coche, Sábana se quedó inmersa en sus pensamientos. Me habría gustado preguntarle cuáles eran sus impresiones respecto a mi padre, pero no estaba seguro de estar preparado para escuchar la respuesta. Sé que mi padre y yo no manteníamos la mejor relación, pero ella tenía razón cuando decía que él era la única familia que me quedaba y que me había criado. Podía quejarme por su forma de ser, pero lo último que quería era escuchar cómo alguien más lo criticaba. Sin embargo, no creía que ella pudiera alegar nada negativo, simplemente porque no era su forma de ser, y cuando giró la cara hacia mí, vi que sonreía. Gracias por haberme traído a conocerlo. Tiene un corazón tan noble. Jamás había oído a nadie describir a mi padre de ese modo, pero me gustó. Celebro que pienses así. Sí, me gusta tu padre, declaró en un tono insincero. Es tan cortés, me miró a los ojos, pero creo que comprendo por qué tuviste tantos problemas con él cuando eras más joven. No me ha parecido la clase de padre que disfruta infringiendo la ley. Tienes razón. Sábana dedicó una mueca socarrona, y en cambio parece la clase de buena persona. Y en cambio parece la clase de buena persona de la que es fácil abusar. Reí sonoramente. Sí, supongo que abusé de su confianza. Ella meneó la cabeza. Pues no deberías haberlo hecho. Pero si solo era un chiquillo. Ya, claro, la vieja excusa de siempre. Sabes que no es una razón convincente, ¿verdad? Yo jamás me aproveché de mis padres. Claro, la hija perfecta. Me parece que ya lo había mencionado. ¿Te burlas de mí? No, por supuesto que no. Ella continuó mirándome fijamente. Me parece que sí, decidió. Vale, quizás un poco. Sábanas consideró mi respuesta. Bueno, quizás sea lo que me merezco, pero para que te enteres, no era perfecta. Ah, ¿no? No, claro que no. Recuerdo vívidamente, por ejemplo, que en el colegio cuando tenía 6 años saqué un bien en una prueba. Torcí el gesto teatralmente, como si estuviera horrorizado. No, no lo puedo creer. Es cierto.
¿Y cómo conseguiste recuperarte de tal disgusto? ¿A ti qué te parece? Se encogió de hombros. Me dije que no volvería a suceder. No dudé ni un momento de su palabra. ¿Todavía no tienes hambre? Uf, pensé que jamás me lo propondrías. ¿Qué te apetece comer? Se agarró el pelo hasta formar una cola con ambas manos y luego la soltó. ¿Qué tal una suculenta hamburguesa con queso? Tan pronto como pronunció las palabras mágicas, me pregunté si Sábanas no era demasiado perfecta para ser real. Querido John Nicholas Spark, capítulo 7. He de admitir que me llevas a comer a sitios realmente interesantes, confesó Sábana, echando un vistazo al chiringuito por encima del hombro. En la distancia, más allá de la duna, podíamos ver una larga fila de clientes haciendo cola delante de la barra de Joy Burger, en medio de un aparcamiento de gravilla. Es el mejor en la ciudad, dije, y le di un bocado a la enorme hamburguesa. Sábana se sentó a mi lado en la arena, con la vista fija en el agua. Las hamburguesas eran fantásticas, gruesas y gustosas, y a pesar de que las patatas fritas estaban un poco grasientas, también estaban sabrosas. Mientras comía, Sábana no apartaba la mirada del mar, y en la mortecina luz del atardecer me sorprendí con el pensamiento de que ella parecía mucho más integrada a ese lugar que yo. Pensé de nuevo en la forma en que le había hablado a mi padre, en la forma en que hablaba con todo el mundo, incluyéndome a mí. Poseía la insólita habilidad de actuar exactamente del modo que la gente necesitaba cuando estaba con ellos, sin dejar de ser sincera consigo misma. No podía pensar en nadie más que se asemejara remotamente a ella, tanto en apariencia como en personalidad, y me pregunté de nuevo qué era lo que la había traído de mí. Éramos tan diferentes como dos personas pudieran serlo. Ella era una chica dulce, con talento, que se había criado en la montaña con unos padres considerados y que profesaba un deseo entrañable de querer ayudar a los demás. En cambio, yo era un soldado gruñón, de modales toscos, con el cuerpo cubierto de tatuajes y un completo extraño en mi propia casa. Al rememorar cómo se había comportado con mi padre, no me costó imaginar con qué afecto y cariño debían de haberla criado sus padres. Y mientras ella se hallaba sentada a mi lado, sentí un repentino deseo de parecerme más a ella. ¿En qué estás pensando? Su voz segura, pero gentil, me sacó de mi estado de ensimismamiento. Me estaba preguntando por qué estás aquí, confesé. Porque me gusta la playa. No tengo la oportunidad de hacer esto a menudo. Donde vivo no hay muchas olas ni barcas de pesca, que digamos. Cuando vio mi expresión, me propinó unos golpecitos en la mano. Es broma, lo siento. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Dejé el resto de la hamburguesa a un lado, preguntándome por qué me importaba tanto averiguar la respuesta. Para mí era un sentimiento nuevo, un sentimiento del que no estaba seguro que pudiera llegar a acostumbrarme. Me dio unas palmadas en el brazo y volvió a fijar la vista en el agua. Es un lugar tan especial. Lo único que haría falta ahora sería una magnífica puesta de sol sobre el agua para que todo fuera perfecto. Para contemplar un bello atardecer tendríamos que ir al otro lado del país, aduje. ¿De veras? ¿Me estás diciendo que el sol se pone en el oeste? Noté el brillo malicioso en sus ojos. Al menos eso es lo que tengo entendido. Sábanas solo se había comido la mitad de la hamburguesa y metió las sobras dentro de la bolsa. Luego añadió el resto de la mía también. Después de doblar la bolsa para que el viento no se la llevara, estiró las piernas y se giró hacia mí, con un semblante coqueto e inocente a la vez. ¿Quieres saber lo que estaba pensando?, me preguntó. Esperé, embriagándome con su imagen. Estaba pensando en que me habría gustado mucho que hubieras estado conmigo estos 2 últimos días. Quiero decir, me gustó eso de tener la oportunidad de conocer mejor a mis compañeros. Comimos todos juntos y la cena de anoche fue la más de divertida. Pero tenía la impresión de que algo no acababa de cuadrar, que me faltaba algo. Y hasta que no te he visto en la playa esta tarde, no he sabido lo que era.
Me faltabas tú. Tragué saliva. En otra vida, en otra época, la habría besado sin pensarlo 2 veces, pero aunque me moría de ganas de hacerlo, me contuve. En lugar de eso, me la quedé mirando sin pestañear. Ella aguantó mi mirada sin mostrar ni una gota de turbación. Cuando me preguntaste por qué estaba aquí, contesté con una broma porque pensé que la respuesta era obvia. Quiero estar contigo. Es fácil como debería ser, como lo es con mis padres. Se sienten cómodos juntos y recuerdo que de niña pensaba que un día quería tener esa clase de relación también. Hizo una pausa. Me gustaría presentártelos un día. Noté una intensa sequedad en la garganta. A mí también me gustaría conocerlos. Deslizó la mano suavemente sobre la mía y entrelazó los dedos con los míos. Permanecimos sentados en silencio, relajados, en la orilla. Las golondrinas del mar hundían el pico en la arena en busca de comida. Un puñado de gaviotas alzó el vuelo cuando una ola se estrelló contra la arena. El cielo se había vuelto más oscuro y anubarrado. Un poco más arriba en la playa podía ver varias parejas paseando bajo un cielo salpicado de pinceladas de color azul añil. Mientras estábamos sentados juntos, el aire se llenó con la melodía cadenciosa de las olas al estrellarse contra la orilla. Me maravillé de lo nuevo que me parecía todo, nuevo y no obstante cómodo, como si Sábanas y yo nos conociéramos de toda la vida. Sin embargo, ni siquiera éramos una pareja formal, ni lo llegaréis a ser nunca, me bombardeó la vocecita interior. Al cabo de menos de una semana regresaría a Alemania y ese dulce sueño tocaría su fin. Había pasado demasiado tiempo con mis compañeros como para no saber que se necesita compartir más que unos pocos días maravillosos para que una relación sobreviva a la implacable distancia del océano Atlántico. Había oído a chicos en mi unidad jurar y perjurar que estaban enamorados después de regresar de unos días de permiso, y quizá lo estaban, pero esas relaciones no solían durar demasiado. No obstante, vivir esa experiencia con Sábanas me inducía a cuestionarme si era posible desafiar la norma. Quería más de ella y no importaba lo que sucediera entre nosotros. Sabía que jamás olvidaría las horas que habíamos compartido. Por más que sonara absurdo, ella se estaba convirtiendo en una parte de mí y ya empezaba otra vez esa maldita sensación de opresión en el pecho al pensar que al día siguiente no podríamos estar juntos, ni el día después, ni al siguiente. Quizás si tentásemos a la suerte. Mira, la oí gritar, señaló hacia el océano. En el rompeolas divisé un océano de color metálico, pero nada más. A mi lado, Sábana se puso súbitamente de pie y empezó a correr hacia el agua. Vamos, date prisa, gritó por encima del hombro. Me incorporé y la seguí desconcertado. Me puse a correr para acortar la distancia que nos separaba. Ella se detuvo donde rompían las olas y pude escuchar su respiración entrecortada a causa de la carrera. ¿Qué pasa? Mira. Achiqué los ojos y entonces vi a qué se refería. Había 3 sobre las olas, una tras otra. Súbitamente desaparecieron entre la marea, pero volvieron a emerger un poco más debajo de la playa. Delfines, dije, pasan por aquí cada atardecer. Lo sé, pero es que parece que están haciendo surf. Sí, es verdad, se están divirtiendo. Ahora que todo el mundo ha salido del agua, probablemente creen que pueden jugar sin peligro. Quiero nadar con ellos, siempre he deseado nadar con delfines. Dejarán de jugar o simplemente se desplazarán un poco más abajo en la playa, hasta algún lugar donde no puedas alcanzarlos. En ese sentido son muy quisquillosos. Los he visto mientras hacía surf. Si sienten curiosidad, se acercan hasta unos escasos metros de ti y te miran, pero si intentas seguirlos, ponen el turbo y desaparecen. Continuábamos contemplando los delfines mientras se alejaban de nosotros, hasta que finalmente desaparecieron de la vista bajo un cielo que se había vuelto opaco. Será mejor que nos marchemos, sugerí. Nos
Nos encaminamos hacia el coche y solo nos detuvimos para recoger la bolsa que contenía las sobras de nuestra cena. No sé si la banda habrá empezado a tocar, pero probablemente no tardarán. No importa, seguro que mientras tanto encontraremos algo que hacer. Además, prefiero prevenirte antes de hacer el ridículo. No se me da muy bien bailar. No tenemos que ir si no te apetece. Podríamos ir a otro sitio si lo prefieres. ¿A dónde? ¿Te gustan los barcos? ¿Qué clase de barcos? Los grandes. Te llevaré a un lugar donde podemos ver un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial, el USS North Carolina. Torció el gesto y supe que la respuesta era negativa. No era la primera vez que deseaba tener mi propia casa, pero algo tampoco me hacía ilusiones de que ella aceptara venir a mi casa, si dispusiera de una. Si estuviera en su lugar, yo tampoco aceptaría. Solo soy un ser humano y... Espera, dijo. Ya sé a dónde podemos ir. Quiero mostrarte algo. Intrigado pregunté, ¿dónde? Si se tenía en cuenta que el grupo de Sábana había empezado su trabajo el día anterior, se podía decir que las obras en la casa estaban sorprendentemente en un estado muy avanzado. Casi ya habían acabado de erigir las cuatro paredes y también habían montado el techo. Sábana contempló la estructura y a través de la ventana del coche antes de girarse hacia mí. ¿Te gustaría dar un paseo? ¿Quieres que te enseñe lo que hemos estado haciendo? Me encantaría. Nos apeamos del coche y le seguí, fascinado ante los juegos de sombras que la luna proyectaba en su rostro. Cuando pisamos los escombros de la obra, oí una canción que provenía de una radio colocada en la ventana de la cocina de la casa aledaña. Sábana se detuvo a escasos pasos antes de llegar a la puerta y extendió los brazos con evidente orgullo. Yo me acerqué por detrás y la rodeé por la cintura con un brazo. Ella la dio la cabeza y la apoyó en mi hombro, con el semblante relajado. Aquí es donde he pasado los 2 últimos días. Casi susurró para no romper el silencio de la noche. ¿Qué opinas? Es fantástico. Supongo que la familia debe de estar entusiasmada. Sí que lo está. Es una familia numerosa. Realmente merecen vivir aquí, puesto que la vida no los ha tratado demasiado bien. El huracán Fran destrozó su hogar, pero al igual que muchas otras familias, no tenían contratado el seguro contra inundaciones. Se trata de una madre soltera con 3 niños. Su marido la abandonó hace bastantes años, y si los conocieras, seguro que los adorarías. Los niños sacan muy buenas notas y cantan en el coro infantil de la iglesia. Son tan educados y tan monos. Es evidente que su madre se esfuerza muchísimo para que no se descarríen del buen camino. Por todos los detalles que me cuentas, deduzco que los conoces. Ella señaló hacia la casa. Han pasado aquí los 2 últimos días. Irguió más la espalda. ¿Te apetecería entrar y echar un vistazo? Acepté sin demasiadas ganas. Tú primero, la invité a pasar. No era una casa muy grande, más o menos del mismo tamaño que la de mi padre, pero la administración de la planta estaba mejor aprovechada y por eso daba la impresión de ser más espaciosa. Sábana me cogió de la mano y me enseñó cada una de las habitaciones, señalando determinados detalles y dejando que su imaginación me llenara con otros. Fantaseó sobre el papel de pared ideal para la cocina y el color de las baldosas en la entrada, sobre la tela de las cortinas en el comedor y acerca de cómo se podía decorar la repisa encima de la chimenea. Su voz transmitía la misma ilusión y alegría que cuando había visto los delfines. Por un instante tuve una vivida visión de cómo debía de haber sido de niña. Me guió de nuevo hasta la puerta principal. En la distancia se podía oír el eco de un trueno. Mientras permanecíamos en el umbral de la puerta, la traje hacia mí. También construiremos un porche, explicó, con espacio suficiente para que quepan un par de mecedoras o incluso un balancín. Podrán sentarse aquí fuera las noches de verano y congregarse aquí después de misa, señaló con un dedo hacia una edificación.
Ese edificio que ves allí es la iglesia, por eso esta ubicación es perfecta para ellos. Hablas como si los conocieras de toda la vida. No, la verdad es que no los conozco demasiado. He hablado con ellos un par de veces, simplemente hago suposiciones. Lo he hecho con cada casa que he ayudado a erigir. Me paseo por ellas e intento imaginar cómo será la vida de los inquilinos. Hace que el trabajo en la casa resulte más ameno. La luna se había cobijado ahora detrás de las nubes, y el cielo se había oscurecido. En el horizonte estalló un relámpago. Un momento después empezó a caer una lluvia suave, que golpeaba rítmicamente el techo. Las hojas de los robles frondosos, alineados en la calle, se empezaron a agitar por la brisa, mientras un trueno retumbó en el interior de la vivienda. Si quieres que nos marchemos, será mejor que lo hagamos ahora, antes de que arrecie la tormenta. No tenemos que ir a ningún sitio, ¿recuerdas? Además, me encantan las tormentas espectaculares, con truenos y relámpagos. La estreché con más fuerza, impregnándome de su aroma. Su pelo olía a una esencia dulce, como a fresas maduras. Mientras contemplábamos el espectáculo, la lluvia se intensificó, los cielos se abrieron y descargaron toda su furia en forma de aguacero. Las lámparas de la calle aportaban la única luz a la escena, dejando la mitad de la cara de sábana oculta en las sombras. Un trueno retumbó justo encima de nosotros y la lluvia adoptó la forma de una cortina de agua compacta que caía en diagonal. Podía ver cómo el agua chocaba contra el suelo, cubierto de serrín, formando unos enormes charcos entre los escombros, y me sentí aliviado de que a pesar de la lluvia torrencial, la temperatura fuera cálida. A un lado vi unos cajones vacíos. Me separé de ella para recogerlos y luego empecé a apilarlos hasta formar algo parecido a un asiento. No parecía muy cómodo, pero al menos era mejor que estar ahí de pie. Mientras Sábanas se acomodaba a mi lado, de repente supe que ir a ese sitio había sido la elección ideal. Era la primera vez que estábamos realmente solos. Aunque ahí sentados, uno al lado de otro, tuve la impresión de que llevábamos toda la vida juntos. Querido John, Nicholas Spark, capítulo 8. Los cajones, duros e incómodos, me hicieron cuestionar mi ingenio, pero a Sábana no parecía importarle, o al menos fingía que no le importaba. Se reclinó hacia atrás, notó el borde del cajón que se le clavaba en la espalda y volvió a sentarse con la espalda erguida. Lo siento, me disculpé, pensé que sería más cómodo. No pasa nada, tengo las piernas y los pies doloridos y cansados, así que esto es perfecto. Tienes razón, pensé. Me acordé en las noches en las que hacía guardia, cuando me imaginaba sentado al lado de la chica de mis sueños y sintiendo que el mundo estaba en absoluta armonía. En ese momento fui plenamente consciente de todo lo que me había perdido durante hace años. Cuando noté el peso ligero de la cabeza de Sábanas recostada sobre mi hombro, me arrepentí de haberme alistado en el ejército. Deseé no estar destinado en un país lejano y deseé haber elegido una senda diferente en la vida, una que me permitiera formar parte de su mundo, ser un estudiante de Chapel Hills, pasarme parte del verano erigiendo las casas, montar a caballo con ella. Estás muy callado, la oí decir. Lo siento, estaba pensando en esta noche. Espero que fuera algo bueno. Sí, así es. Ella cambió la posición en el asiento, como si buscara una postura más cómoda, y noté cómo su pierna rozaba la mía. Yo también, pero en mi caso estaba pensando en tu padre. ¿Siempre ha sido así como esta noche? ¿Tan tímido e incapaz de mirar a su interlocutora a la cara? Sí, ¿por qué? O solo por curiosidad, respondió. A escasos metros de nosotros, la tormenta parecía haberse alcanzado su punto más álgido y las nubes seguían descargando su implacable furia. El agua envolvía la casa con una magnífica cascada. Otro relámpago volvió a iluminar el cielo, esta vez más cercano, y un trueno retronó como un cañón.
Si la casa hubiera tenido ventanas, probablemente habrían temblado con el estruendo. Sábana se pegó instintivamente a mí, y yo la rodeé con mi brazo. Cruzó la pierna a la altura de los tobillos y pensé que podría permanecer toda la vida en esa postura con ella. Eres distinto a la mayoría de los chicos que conozco, me susurró al oído con una voz grave e íntima. Más maduro, menos frívolo, supongo. Sonreí. Me gustaba cómo me acababa de describir. Y no te olvides de mi corte de pelo, casi al cero, y de mis tatuajes. Ah, sí, tu corte de pelo y los tatuajes. Bueno, supongo que vienen incluidos en el paquete, pero nadie es perfecto. Le di un empujoncito mimoso y fingí estar ofendido. Si llego a saber que no te gustan los tatuajes, no me los habría hecho. No lo creo, replicó echándose hacia atrás. Pero lo siento, no debería habértelo dicho. Me refería más a la aversión que siento yo a hacerme uno. ¿En ti? Diría que proyectan cierta imagen y supongo que te quedan bien. ¿Y qué imagen es esa? Ella señaló los tatuajes uno a uno, empezando por el del carácter chino. Este revela que vives la vida según tus propias reglas y que no siempre te importa lo que piensan los demás. El de infantería indica que estás orgulloso de lo que haces. Y la alambrada, bueno, ese deja entrever tu personalidad cuando eras más joven. Es un perfil psicológico bastante acertado, y yo que pensaba que solo me lo hacía porque me gustaban los diseños. Cuando obtenga la licenciatura de Educación Especial, quiero estudiar psicología. Creo que no te hace falta. A pesar de que el viento soplaba, ahora con rabia, la lluvia finalmente empezó a perder fuerza. ¿Te has enamorado alguna vez?, me preguntó, cambiando de tema repentinamente. Su pregunta me sorprendió. Vaya, no me esperaba este cambio tan brusco en la conversación. Me han dicho que el hecho de ser impredecible añade una nota de misterio a una mujer. Estoy de acuerdo. Pero, contestando a tu pregunta, no lo sé. ¿Cómo es posible que no lo sepas? Vacilé intentando pensar en lo que quería expresar. Salí con una chica hace unos años y en esa época sabía que estaba enamorado de ella. Por lo menos eso era lo que me decía a mí mismo. Pero ahora, cuando miro hacia atrás, ya no estoy tan seguro. Me gustaba y me encantaba pasar el rato con ella, pero cuando no estábamos juntos no pensaba en ella. Salíamos juntos, pero sin ser una pareja formal. No sé si me entiendes. Sábana consideró mi respuesta y no comentó nada. Al cabo de un rato me giré hacia ella. ¿Y tú? ¿Has estado alguna vez enamorada? Su rostro se ensombreció. No, pero pensabas haberlo estado como yo, ¿no es cierto? Cuando ella inhaló aire con pesadez, continuó. En mi batallón he de recurrir a tácticas de psicología también, y mis instintos me dicen que tuviste un novio en el pasado. Ella sonrió, aunque una nota de tristeza negaba sus facciones. Sabía que lo adivinarías, confesó con aire derrotado. Sí, tuve un novio, durante mi primer año en la universidad, y sí, creía que estaba enamorada de él. ¿Estás segura de que estabas enamorada? Sábana necesitó bastante rato para contestar. No, murmuró, no lo estoy. Me la quedé mirando fijamente. No tienes que contármelo, sino... No importa, me interrumpió ella alzando la mano. Pero resulta duro. He intentado olvidarlo, y ni tan solo les he contado a mis padres lo que sucedió. Ni a nadie, para que lo sepas. Sé que es un cliché. La chica provinciana va a la universidad y conoce a un chico mayor muy apuesto, quien además es el presidente de su fraternidad. Es popular, rico y encantador. Y la pobre novata se queda maravillada de que alguien como él pueda fijar en alguien como ella. Se trata como si fuera una chica especial, y ella sabe que las otras novatas están celosas. Así que empieza a sentirse especial, acepta ir con él y con otras parejas a una fiesta de alto copete en uno de esos hoteles de categoría que están en las afueras de la ciudad, aunque sus amigas la han avisado de que tenga mucho cuidado con él.
porque ese chico no es tan bueno ni tan atento como parece, y que graba una muesca en el cabezal de su cama cada vez que se acuesta con una chica. Sábana cerró los ojos, como si quisiera unar fuerzas para continuar. Ella no hace caso a los sabios consejos de sus amigas y se va con él, y aunque nunca bebe alcohol y él simplemente le ha traído un vaso con tónica, ella empieza a sentirse como si flotara en la nube, y él se ofrece a llevarla de vuelta a la habitación en el piso superior del hotel, para que pueda tumbarse y descansar. Y la siguiente cosa es que ella recuerda es que se estaban besando en la cama y que al principio le gustaba, pero la habitación gira vertiginosamente a su alrededor como un tío vivo, y no se le ocurre hasta más tarde que quizás alguien, quizás él, la haya echado algo en la bebida y que el único objetivo de su acompañante haya sido acabar grabando una muesca en el cabezal de su cama con su nombre. Sus palabras empezaron a fluir con más celeridad, tropezándose entre sí. Y entonces él empieza a manosearle los pechos y le rasga el vestido y después las medias, pero está encima de ella y pesa tanto que no se puede zafar de él y se siente absolutamente indefensa y quiere que él pare porque ella nunca ha hecho eso antes, pero en esos momentos está tan mareada que ni puede hablar ni gritar para pedir ayuda, y él probablemente se habría salido con la suya si no hubiera sido porque otra pareja que también se alojaba en esa habitación entró sin llamar a la puerta y ella sale despavorida de la habitación llorando y sosteniéndose del vestido roto. Con un gran esfuerzo consigue llegar hasta el baño del vestíbulo y se encierra allí y sigue llorando. Y otras chicas que han asistido a la fiesta entran y la ven con la máscara de ojos corrida y el vestido roto, y en lugar de mostrarle su apoyo, se ríen de ella, como diciéndole que debería de haberse imaginado lo que iba a suceder y que lo tenía merecido. Al final ella acaba llamando a un amigo que la viene a buscar en coche y la aleja de ese infierno, y ese amigo demuestra el suficiente tacto como para no hacerle ninguna pregunta durante todo el trayecto de regreso al campus de la universidad. Cuando finalizó su relato, estaba absolutamente tenso de rabia. No es que sea un santo con las mujeres, pero jamás en la vida abusaría de una mujer o haría algo que ella no quisiera. Lo siento, fue todo lo que acerté a balbucir. No tienes que sentirlo, tú no lo hiciste. Lo sé, pero no sé qué más puedo decir, a menos... Me quedé callado y tras unos instantes ella se giró para mirarme. Podía ver las lágrimas que bañaban sus mejillas, y el hecho de que hubiera estado llorando en silencio me provocó una intensa punzada de dolor en el pecho. A menos que, a menos que no, a menos que no quieras que yo, no sé, le parta las piernas quizás. Soltó una risotada forzada. No sabes cuántas veces he deseado hacerlo. Lo haré, solo tienes que decirme su nombre, pero te prometo que te dejaré al margen de este ajuste de cuentas. Ya le daré a ese desgraciado su merecido. Ella me apretó la mano. Sé que lo harías. Hablo en serio. Me regaló una sonrisa afligida y en esos momentos pensé que su aspecto era el de una persona adulta y madura, con pleno conocimiento del mundo y tremendamente joven a la vez. Por eso no te diré su nombre, pero créeme, te agradezco tu reacción. Es muy caballeroso de tu parte. Me gustó la forma en que lo dijo y permanecimos sentados juntos, cogidos de la mano. La lluvia finalmente cesó y en su lugar el aire se inundó de nuevo con los sonidos provenientes de la radio de la casa vecina. Desconocí el título de la canción, pero me pareció que era una antigua pieza de jazz. Uno de los chicos en mi unidad era muy aficionado al jazz. Pero de todos modos, prosiguió ella, a eso me refería cuando te dije que lo pasé fatal en mi primer año en la universidad, y ese fue el motivo por el que pensé en abandonar los estudios. Mis padres, bendito sea su gran corazón, pensaron que lo que me pasaba era que sentía morriña, así que me obligaron a quedarme.
Pero, aunque lo pasé muy mal, aprendí algo acerca de mí misma, que después de una experiencia tan desagradable podía sobrevivir y seguir adelante. Quiero decir, sé que podría haber sido peor, mucho peor, pero para mí, en esos momentos, eso era todo lo que podía soportar, y aprendí la lección. Cuando terminó, recordé algo que ella había mencionado. Fue Tim quien te llevó de regreso al campus esa noche. Ella alzó los ojos sorprendida. ¿A quién más podías llamar? Apostillé a modo de explicación. Ella asintió. Sí, supongo que tienes razón, y se portó muy bien hasta el día de hoy. Nunca me ha preguntado nada al respecto, y yo no se lo he querido contar, pero desde entonces se muestra bastante protector conmigo, y no puedo decir que su actitud me moleste. En el silencio pensé que el coraje que ella había demostrado no solo esa noche, sino después, sino que me lo hubiera contado. Jamás habría sospechado que le hubiera podido pasar algo semejante. Me maravillaba que, a pesar de lo que había sucedido, aún tuviera energía para plantarse cara a la vida con esa gran dosis de optimismo. Prometo ser un perfecto caballero, declaré solemnemente. Ella se giró hacia mí. ¿A qué te refieres? ¿A esta noche? ¿Y mañana por la noche? A todas las noches. No soy como ese miserable. Ella trazó mi mandíbula con su dedo, y noté que se me erizaba el vello de la piel bajo su tacto. Lo sé, aseveró con convicción. Si no, no estaría aquí ahora contigo. Su voz era tan tierna que de nuevo tuve que contenerme para no besarla. No era lo que ella necesitaba, no en esos instantes, aunque resultaba difícil pensar en otra cosa. ¿Sabes lo que Susan me dijo después de la primera noche que nos conocimos? Cuando te marchaste y yo regresé con ellos. Esperé. Me dijo que le dabas miedo, que eras la última persona en el mundo con la que me desearía quedarse a solas. Reí divertido ante la ocurrencia. Me han dicho cosas peores, le aseguré. No, no me entiendes. Lo que te quiero decir es que recuerdo que en esos momentos pensé que ella no sabía lo que decía, porque cuando me entregaste el bolso en la playa, vi en ti honestidad y confianza, e incluso un poco de ternura, y nada de lo que uno pudiera estar asustado. Sé que parecerá extraño, pero tuve la impresión de que ya nos conocíamos. Me di la vuelta sin responder. Bajo la tenue luz de la lámpara en la calle vi cómo emergía la neblina del suelo como resultado del tremendo calor que había hecho durante todo el día. Los grillos habían empezado a cantar, llamándose los unos a los otros. Tragué saliva con afán de suavizar la repentina sequedad que sentía en la garganta. Miré a Sábana, luego hacia, hacia el Miré a Sábana, luego hacia el techo, después a mis pies y finalmente de nuevo a Sábana. Ella me apretó la mano y yo solté un suspiro nervioso, impresionado ante el hecho de que, aunque estuviera disfrutando de un permiso normal y corriente, en un lugar normal y corriente, me estuviera enamorando de una chica extraordinaria llamada Savannah Lynn Curtis. Ella vio mi expresión y la interpretó mal. Lo siento si te he incomodado, susurró. A veces lo hago sin querer. Me refiero a que hablo con demasiada franqueza. Suelto todo lo que estoy pensando sin tener en cuenta cómo puede afectar a los demás. No, no es eso, repliqué. Solo es que es la primera vez que alguien me dice una cosa así. Casi me detuve allí, consciente de que si mantenía las palabras en mi interior, el momento mágico pasaría y podría salir airoso sin expresar mis verdaderos sentimientos. No sabes lo mucho que estos últimos días han significado para mí, empecé a decir. Conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Dudé sabiendo que si me detenía en ese momento, ya nunca sería capaz de continuar. Te quiero, susurré. Siempre había imaginado que costaría mucho decir esas dos palabras juntas, pero no fue así. En toda mi vida no había estado tan seguro de mis sentimientos, y aunque esperaba que algún día pudiera oír en boca de Sábanas las mismas palabras dedicadas a mí, lo que más me importaba era saber que era yo el que había decidido amarla, sin ataduras ni ilusiones.
En la calle, la brisa empezaba a refrescar y podía ver cómo los charcos del agua brillaban bajo la luz de la luna. Las nubes se habían empezado a disipar y entre ellas alguna estrella se atrevía a titilar tímidamente como si quisiera conmemorar lo que acababa de admitir. ¿Alguna vez te imaginaste algo así?, me preguntó. Tú y yo me refiero. No. Me da un poco de miedo. Mi estómago dio un vuelco y de pronto tuve la certeza de que ella no sentía lo mismo que yo. No tienes que decirme que me quieres, empecé a decir. No lo he dicho por eso. Lo sé, me interrumpió. No lo comprendes. No tengo miedo de lo que me acabas de decir. Tengo miedo porque yo quería confesarte lo mismo. Te quiero, John. Incluso ahora todavía no estoy seguro de cómo sucedió. En un instante estábamos hablando y al momento siguiente ella se inclinó hacia mí. Por un segundo me pregunté si al besarla rompería el sortilegio en el que ambos habíamos caído, pero ya era demasiado tarde para detenerme, y cuando sus labios sellaron los míos, supe que podría vivir hasta cumplir los 100 años y visitar todos los países del mundo, pero que nada se podría comparar con ese preciso instante cuando por primera vez besé a la chica de mis sueños y supe que mi amor por ella nunca tendría fin.